Dios bendiga, otro jueves para estar con ustedes, nosotros de acá y ustedes de allá. Bueno, nosotros también, claro que sí, somos con el Espíritu Santo, somos dos. Y bueno, hoy vamos a compartir la palabra del Señor, de todas las situaciones que pueden, más en este tiempo, esas situaciones que pueden traer problemas grandes en la familia. Amén. Y vamos a tener algo que podemos nosotros muchas veces en el mundo, que nos están viendo de todas partes, familias que pueden estar mal, destruidas, más en la situación que está viviendo el mundo, y que el único, para al menos para el conocimiento como pastor, el único que puede arreglar y satisfacer a las familias es Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Lo digo con conocimiento de causa. Conozco muchísimas familias que han sido restauradas por el poder de Dios, porque el que se encarga de nuestra familia es Dios, el Espíritu Santo de Dios, y esos ángeles que tenemos que nos cuidan, nos guardan, y pueden hacer encuentros esos ángeles con nuestros hijos, con esposas, con esposos y con todo lo que puede venir. Amén, amados. Entonces, esto es lo que quiero compartir yo hoy con ustedes, y justamente estoy predicando en este día de la familia, porque hoy cumplimos con mi esposa 50 años de casado. Entonces, gracias a Dios que llegamos, y es un testimonio y un ejemplo, que al menos seguimos enamorados como siempre, y así como cuando nos conocíamos de novio, así seguimos en el mismo amor, pero todo es gracias a Dios, porque a veces llega a cierta edad, tanto como el hombre y la mujer se aburren unos a otros, y empieza el problema de a cierta edad dormir separados, tener su habitación y todas esas cosas, y eso duele mucho porque la vida es hermosa. Con Cristo, la vida es hermosa, hermanos amados. Entonces, yo quería compartir con ustedes esta prédica que nos da la enseñanza a la palabra de ser hijos de Él y tener una familia. Amén. Porque la familia, tenemos que saber que es lo que Dios formó. Amén. Desde el principio formó Dios la familia. Muy bien. Entonces, es lo que quiero también agradecerles a todos los pastores de todas partes que me han llamado, a mí y a mi esposa, felicitándonos de todos lados. Pastores, amigos, hermanos conocidos de tantas partes, de todo lugar, que nos conocen, y me quedé muy asombrado de tanto amor que ellos nos tienen. Y eso es hermoso. ¿Por qué? Porque somos familia. Lo que Dios hizo fue la familia de la unidad en la familia de Dios. La familia de Dios. Tenemos una familia que naturalmente hemos nacido de un hogar con padre, mamá, hermanos, y es la familia que tenemos en la tierra. Pero hay una familia que es hermosa, es divina, que es la familia de Dios. Y eso lo tenemos que valorar. Y estoy haciendo esta prédica también porque he sentido del Espíritu Santo que los que más se van a acercar en estos tiempos, es toda la familia. Se van a acercar familias a la iglesia. Esas familias se van a acercar. Y estos tiempos que están pasando todo el mundo, de división, de falta de alimentos, porque están encerrados, están ahí y se motivan ahí esos caracteres. Amén, amados. Entonces queremos saber también de que puede esta prédica, esta palabra, llegar a unir a familias. Así también vamos a esperar familias a nuestra iglesia. Amén. Bueno, así que
No nos olvidemos también que el domingo tenemos Santa Cena en las dos reuniones. Amén. Santa Cena en las dos reuniones. Bueno, quiero bendecir en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Yo bendigo a todas partes, Señor, donde llegamos, a nuestra iglesia Vida en Jesús, Señor, y a todas partes donde podemos llegar del mundo, Señor. En el nombre bendito de Jesús, que puedan recibir esta palabra, Señor, que pueden llegar a construir nuevamente y edificar familias nuevas, Padre, que han sido separadas, han sido disgustadas, Padre, para la gloria de tu nombre. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, me encomiendo a ti, nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén, amado. Entonces, gloria a Dios. Esto es lo que vamos a ver. Entonces, es como hablábamos que teníamos antes una familia, amén. Pero, bueno, en un día tuvimos ese privilegio de entrar a la familia de Dios, amén. Esto es elegir y permanecer, porque la elegimos nosotros, esa familia, para permanecer en esa familia que es de Dios. La otra no, porque ya tenemos, en la familia ya estamos obligados a estar en esta familia que es la familia terrenal. Pero bueno, esto es lo que pasa. El Señor nuestro Padre, cuando permanecemos en la casa del Señor, no es lo mismo de la familia que venimos. Amén. Porque siempre yo les digo, y le digo a mis hermanos, y a todas partes uno va, ustedes sabían que me iban a conocer, ustedes a mí, y yo lo iba a conocer a ustedes. Qué misterio, ¿no es cierto? Es un misterio que ya Dios nos tenía elegidos también de la preexistencia, para que ustedes me conozcan a mí, yo los conozca a todos ustedes. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, gloria a Dios. El Señor es muy bueno para haber entrado a esta familia espiritual, con el amor fraternal de Dios, que para el mundo puede ser difícil que uno ame con ese amor fraternal que es espiritual, ese amor fraternal, no es un amor familiar. Amén, amados. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros, y también para transformar matrimonios y familias. Antes éramos extranjeros, amén, y hoy somos conciudadanos, familia de Dios, amén. Mire qué privilegio. Antes éramos extranjeros, ahora somos ciudadanos, o como quiera decirle, conciudadanos de la familia de Dios. Si me quieren acompañar, hermanos queridos, a Efesios capítulo 2, por favor. Vamos a leer del versículo 19. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Búsquelo tranquilo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo. Bueno, Efesios capítulo 2, versículo 19. Y dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire qué privilegio grande cuando uno le da este valor de ser de la familia de Dios. Y dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, quien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Fíjese, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces, el versículo 21 que leímos recién dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor. Quiere decir que ese edificio no es el lugar de la iglesia, es
el que nos muestra el Señor para que lleguemos a ser templo del Espíritu Santo. Y para llegar a ser templo del Espíritu Santo, tenemos esa familia, que acá lo comprueba el Señor, que ya no somos más ni extranjeros ni peregrinos. Amén. Somos miembros de la familia de Dios, como dice el versículo 19, hermanos amados. Entonces, esto es lo que yo quiero llegar hoy a todos ustedes por la situación que está viviendo el mundo. Amén. Así que bueno, gloria a Dios que podemos estar nosotros todos. No podemos negar las dificultades familiares que hoy está pasando. Amén. Podemos hacer a un lado las tristes estadísticas de la realidad familiar. Hoy se multiplican los divorcios. Es tremendamente el censo que han hecho, hermanos, de los divorcios. En 10 años, el 70% se ha separado de los casamientos. Y también, bueno, imagínense, también adolescentes, ¿cómo se está viviendo? Adolescentes que lideran toda trampa, todo error. Adolescentes que están liderando a bandas armadas, hermanos. Entonces, esto es lo que quiero compartir con ustedes, porque se está viendo niñas de 11, 12 años también que empiezan a ser madres. Amén. Esto es lo que está viviendo el mundo. Entonces, son impresionantes los altos niveles de violencia intrafamiliar. Los altos niveles, mire usted, de intrafamiliar. Entonces, por eso Dios ha recuperado tantas familias, hermanos, tantas familias, y seguirá recuperando más en esta situación, porque esto empezó el Señor Jesús a traer ese amor por la familia, para ser nosotros familia de Dios. Él dio su vida en esa cruz del Calvario, para que hoy nosotros podamos ser salvos y que hayamos dejado y que fuimos perdonados de los pecados que nos acusaban. Amén, hermano. Esa conciencia dolorosa que muchas veces nos desprestigia y que nos desprestigiamos a nosotros mismos, como antes conocíamos las cosas que hacíamos en el mundo. Amén, amados. Entonces, esto es lo que yo quiero compartir hoy con ustedes. Quiere decir que esas familias que el Señor dio la vida por otros. Es el Padre que dio a su Hijo para que nosotros hoy podamos ser hijos. Amén. No todos son hijos. Muchos no lo saben. Pero todo aquel que confiesa al Señor como el Señor de su vida y cree en Jesucristo, ese es hijo del Dios. Porque Él es nuestro hermano mayor. Amén, amado. El primogénito de nosotros. En el Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Entonces, tenemos aquí muchas veces las enseñanzas de los propósitos, varias enseñanzas de cómo son destruidas las familias, el enemigo que entra en las familias. Amén. Entonces, eso es lo que queremos ver. Pero tenemos una hermosa escritura que tenemos ahí en Hechos. Si me quieren acompañar, Hechos capítulo 16, por favor. Hechos capítulo 16. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ahí también podemos ver que por la bendición de Dios, Pablo y Silas fueron encarcelados. Amén. Y por ese encarcelamiento que han tenido, por liberar a una mujer que era una divina. Y vivían varios de esa mujer, y eso fue que ocasionó que lo encarcelaran a Pablo y a Silas. Amén. Entonces, eso lo que es y el poder que tiene Dios sobre sus hijos. Si me quieren acompañar, Hechos capítulo 16, vamos a leer versículo 25, por favor. Versículo 25. Gloria a Dios. Y 26.
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire lo que es la alabanza. La alabanza en la iglesia, la alabanza de Dios en un hogar, en una familia. Y fíjese, la alabanza abre puertas de la cárcel. Podemos tener cárceles de odio, cárceles de tristeza, cárceles de muchas cárceles que puede tener el espíritu de un hombre o de una mujer. Amén. Y también de jóvenes que están encarcelados en ese vicio maldito. Amén, amados. Entonces, fíjese que son las sendas de la alabanza. Entonces, se estudia este ejemplo sobre el poder de la alabanza, poder que se da a un medio de circunstancias difíciles. En un medio de circunstancias difíciles, ellos azotados y encarcelados, mire usted, ellos azotados y encarcelados, Pablo y Silas respondieron cantando un himno de alabanza, un cántico directamente de su corazón a Dios. No podemos dejar que pase inadvertida la relación que hubo entre sus himnos de alabanza a Dios y su liberación sobrenatural, mediante la ocurrencia de un fuerte temblor de tierra. ¡Qué hermoso! La alabanza que se ofrece directamente a Dios puede producir un terremoto que abre puertas. Amén, amado. Así pasa en la iglesia. Lo mismo pasa en la iglesia. Cuando alabamos, ponemos la alabanza y alabamos a Dios. Entonces, esto es lo que abre puertas de bendición en la alabanza, cuando uno lo alaba. Usted sabe qué triste que es para un pastor cuando el pueblo está así y no alaba a Dios. Una tristeza siento, yo al menos como pastor, siento tristeza que no lo alaban al Señor, por ejemplo. No lo alaban. Y como con conocimiento de causa, ¿no? Que yo no sé cantar, pero lo alababa con el corazón y seguro hermano me decían, ¿por qué no te vas para allá? Era joven, naturalmente. Era joven, me decían, ¿por qué no te vas para allá a cantar allá? Y yo le cantaba con toda mi alma y mi vida al Señor. Amén. Y en la alabanza Dios hace hasta sanidades. Amén. Sanidades divinas hace. Porque Él no te pide el dinero, Él no te pidió nada. Él te pidió el corazón, hermano. Y lo que vos sos obediente, sos fiel a Él, tenés los estatutos en la Biblia. No es que uno lo pueda hablar, ni lo tienen que saber. Eso es lo que tenemos que saber nosotros. Entonces, fíjese, te estoy dando esto porque lo que llegó, que estábamos aquí en el versículo 25 y 26, pero yo no lo voy a dar todo, pero usted lo puede leer todo. Pero yo voy a dar, ahora vamos al versículo 28, y dice, del mismo Hecho 16, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero se quería suicidar, se quería matar, porque pensó que se le habían escapado todos los presos en ese temblor de tierra. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Muchas familias hoy van a querer ser salvas. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Mire, cuando nosotros ganamos un alma, la entregamos al Señor, le damos esa bendición de decir, serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Entonces, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fíjese que ya estaban en la casa del carcelero romano. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa le puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído
a Dios. Mire usted, una familia que tuvo que ver y saber el poder de Dios para consagrarse al Señor. Cuando una familia, un padre, una madre, que son la cabeza del hogar, el padre es la cabeza, la madre también, para ser respetados. Pero cuando ve que no se pueden hacer nada con los hijos, no lo vas a hacer con tus fuerzas, no lo vas a hacer con tu rencor, con tu odio, con tus palabras, agrediendo. No. Viene ese matrimonio a buscar al Señor, a la iglesia, a una iglesia que se predique la palabra del Señor. Amén, amados. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Por eso doy este ejemplo primero de lo que es la familia y cuando un hombre, una mujer llega a la casa de Dios. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, por eso tenemos que ver cómo vencer a los enemigos de la familia, hermanos. Vencerlos. Gloria a Dios. Gracias a Dios, uno conoce muchas familias que han vencido al demonio que ha entrado. Y también sabemos que vienen de ancestros de maldiciones de familia. De familias en familias. Así como viene la maldición de la deuda, la maldición de muchas cosas, de la bebida, del alcohol, de lo que pueda ser, es hereditario, pero Dios transforma y bendice a las familias. Amén. Por eso tenemos que buscar nosotros a Dios. Nadie te va a obligar, tienes que venir a buscarlo de corazón. Amén, amado. Entonces, primero, las crisis o pruebas llegan a todas las familias. Llegan a todas las familias. Amén, amado. Así que, mire, sin ir más lejos, el hogar de José y María enfrentó dificultades. Ellos ya estaban no se habían casado todavía, pero estaban para casarse. Y sin embargo, los celos, primer punto, los celos en la familia, tanto del padre a la madre o de la madre al padre, o celos entre hermanos. Amén. Celos entre hermanos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Porque también así el diablo vino a ponerle celos a José, el esposo de María. Y son todas enseñanzas que tenemos en la palabra. Todas estas enseñanzas están en la palabra, hermanos. Amén. Mire, vamos a ir si me quieren acompañar, por favor. Ay, Señor, qué bueno eres. A Mateo, por favor. Un poquito para atrás. Mateo, vamos a leer del capítulo, gloria a Dios, 1. Mateo capítulo 1. Versículo 18. Ay, sí, Señor. Gloria a Dios. Mire, búsquelo tranquilo. Mateo capítulo 1, versículo 18. Primer enemigo de la familia, el diablo, los celos. Y dice, búsquelo tranquilo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso está
profetizado por Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Amén, amados. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Fíjese, hizo como el Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, hermano. Quiere decir que Dios arregló este futuro matrimonio. Amén. Él lo arregló, Él lo puso en orden. Se le presentó un ángel y convenció a José, así como puede convencer a nuestros hijos, a nuestro esposo o a nuestra esposa. Un ángel puede aparecerse en sueños, en presencia, en lo que fuese. Hablo con conocimiento de causa. Amén, amados. Con conocimiento de causa. No puedo hablar si no conozco ángeles. Y he tenido vista con ángeles. Y en reuniones de pastores, hermanos. Amén. Entonces esto es muy profundo, muy grande, porque, claro, muchos tienen que ver para creer. Gracias a Dios yo lo vi. Si no, no lo puedo predicar, hermanos amados. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que saber nosotros, hermanos amados. Que el Señor es muy, muy bueno para todos los que lo amamos y que damos esa bendición, porque dice, nosotros tenemos siempre que bendecir, porque dice, bendiciendo te bendeciré. Amén. Así es, gloria a Dios. Aunque este matrimonio fue diseñado, fíjese, en el cielo, tuvo crisis que superar. Fíjese, cuántos matrimonios ya están de la preexistencia preparados para que Dios los una y viene el enemigo, el diablo, Satanás, y quiere separar los matrimonios y a las familias. Amén. Así que este es un ejemplo que nos da. Y José pensó abandonar secretamente a María. Fue influenciado por los celos. Mire, por los celos. Los celos son destructivos. ¿Vieron lo que está pasando hoy con los celos, hermanos? Con lo que está pasando. ¿Cuántas mujeres están matando, hermanos? Es un censo que nunca pasó esto. Entonces, Satanás tiene armas poderosas, pero más arma poderosa que Dios no hay ninguna. Amén. No puede haber. Porque Él está abajo de nuestros pies, si usted lo cree, para la gloria de Dios. Entonces esto es lo que tenemos que ver. Entonces luego Dios le enseña que el embarazo de María era obra del Espíritu Santo. En la presencia de Dios conocemos el consejo de Dios ante la crisis familiar. Y este fue el consejo del ángel que le dio a José. Es un ejemplo que estamos dando de las familias, más en este tiempo. Sé que el Señor va a traer muchas familias a los pies de Cristo, más por la situación que se está viviendo, hermano, para la gloria de Dios. Por eso, otro ejemplo, amén, también, de la familia. Había también, Abigail era una mujer, esposa de Nabal, un hombre de un matrimonio muy difícil. Él era un hombre muy perverso, tremendamente malo. Castigaba a sus obreros, al personal, trataba mal, basureaba a su esposa. Y son ejemplos que tenemos aquí en la palabra, ¿no? Que el hogar de Nabal y Abigail era un matrimonio muy difícil de controlar. Ella se había sujetado, no tenía dónde ir. Y eso es lo que pasa muchas veces, hermanos amados. Amén. Entonces, eso está, si me quieren acompañar, vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel, por favor, un poquito para atrás. Primera de Samuel, versículo 25. Gloria a Dios. Versículo 25. Después usted tiene tiempo para leerlo todo en su casa, que es muy, muy bendecido esta enseñanza que nos da aquí la palabra del Señor. Vamos a leer nosotros
Gloria a Dios. Del versículo 37, gloria a Dios. Y dice lo siguiente, búsquelo tranquilo. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 37. Y dice así la palabra. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, acá tenemos otro ejemplo, el alcohol, que destruye la familia. Fíjese, David le cuidó todo, era un hombre muy rico, muchas cabezas de ganado tenía, miles, y David le estuvo cuidando ese rebaño y todo lo que él tenía a escondida con otros hombres, pero cuando fueron a pedir de comer, él se lo negó, le negó. Entonces estaba muy ebrio, se lo negó. Entonces, después que él le había cuidado todo el rebaño, todo lo que él tenía, al personal que tenía por los filisteos que venían a quererse quedar con la propiedad, con lo que le venían a robar, David estaba de custodia cuidando ese lugar. Bueno, y dice así, miren, bueno, voy a leer nuevamente, empiezo el versículo 37, que dice, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Fíjese que fue una mujer prudente. Mientras él estaba ebrio, no le dijo nada. Mientras él estaba ebrio, que eran los hombres de David que venían a buscar alimento. Y mire qué le dice. Cuando los efectos del vino le refirió su esposa estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Esta es una mujer prudente que supo esperar para decirle lo que había hecho. Entonces dice, versículo 39, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a tu siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. ¡Qué historia de amor! Amén. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Mire usted, para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Amén, amados. Entonces, estos son ejemplos de cómo la destrucción de esta familia, cómo estaba esta familia, fue por el alcohol. Amén, amados. Entonces, tenemos varios ejemplos para que nosotros reflexionemos de lo que es la familia, hermanos. Amén. Entonces, por eso Nabal era un hombre soberbio, terco, altivo, obstinado y seguramente maltrataba a sus trabajadores, como le dije antes, seguro. No tenía corazón, no era un hombre de buen corazón. Amén. Entonces, maltrataba a su esposa, tomaba. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Con las relaciones ásperas y muy difíciles, buen número de hogares se disuelven por el orgullo que no permite aceptar los errores y tampoco permite pedir ayuda. Tampoco.
Así que son tres cosas que la estamos viendo en una familia como la que tenía Nabal. Entonces, esto es lo que estamos dando a entender en estas familias, en este tiempo que estamos viviendo. Por eso sentí que iban a venir familias a buscar al Señor, que es el único que te puede sostener y poder darte la paz y un carácter que puedas ser de otra manera. Ay, Señor, gloria a Dios. Entonces, desde el principio de la creación, hermano, el otro es el matriarcado. Amén. El matriarcado. Del principio de la creación fue el matriarcado. ¿Qué pasó del principio tan sagrado de la creación para tener vida, no tener muerte? Se le apareció Satanás y muchos conocen las Escrituras. Amén. Eso saben, está en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y dice que bueno, que le dijo, de todo árbol podés comer, tenían una orden, menos de este árbol, de este que es de la justicia divina, ¿no? Y vino Satanás y tentó a Eva. Y Eva comió y le dijo, ¿qué? ¿Cómo? Pero nosotros no podemos comer de este árbol. Sí, pero comé, que el día que comas de este árbol vas a ser como Dios, vas a saber lo bueno y lo malo. Ahí está, pero antes, si no comías, siempre iban a saber lo bueno. Así que desde el principio hubo matriarcado. ¿Por qué, pastor? Porque ella lo llamó a su esposo y le dijo que comiera del fruto, que era rico, era bello, era hermoso el fruto. Amén, amados. Así te tienta Dios en el mundo, como ha tentado a tantos hombres le ha ofrecido, como se le ofreció a Jesús en Mateo capítulo 4, le ofreció a Jesús todos los bienes, las riquezas de esta tierra. Pero Jesús no aceptó. Amén. Y así, ¿cuántos hombres están tentados por la riqueza que le ofrece el diablo y terminan mal? Terminan mal. Muchos. Ustedes lo deben saber. Muchos. Entonces, esta es la otra tentación. Esta es el matriarcado. Cuando ella lo mandó, después viene la excusa. Amén. La excusa. Se le presenta al Señor y dice, ¿por qué se esconden? ¿Cómo saben ustedes se están escondiendo? Se estaban escondiendo, primero de vergüenza porque estaban desnudos. Segundo, porque comieron del árbol que Dios le dijo que no tenían que comer. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se perdieron. Lamentablemente se han perdido. Y él le echa la culpa a ella. La mujer que tú me diste, me dice, me hizo comer del árbol. Amén. Bueno, este es todo un ejemplo para todos nosotros que tenemos que tener cuidado de las tentaciones y en la familia, más en el tiempo que estamos viviendo, hermanos amados. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Así que si lo quiere leer, léalo en Génesis capítulo 3 y después en el versículo de Génesis 4:8. Amén, amados. 4:8. Otra que destruye al matrimonio. La mentira. Destruye el matrimonio. Tenemos el ejemplo que pasó. Le mintieron al Espíritu Santo, hermano. Un matrimonio se quedaron. No se sabe, no se dice si tenían hijos o no tenían hijos, pero yo creo, al menos tengo mi opinión, de que tenían hijos. Ananías y Zafira. Tenían hijos. Mintieron al Espíritu Santo. Entonces, en un matrimonio no puede haber mentiras. No puede haber mentiras. No hay mentira piadosa y mentira. No, hermanos amados. Eso nos enseñaron nosotros cuando éramos chicos y que también de grande que estábamos. Y no hay mentira piadosa y mentira. Porque dice que
¿La mentira de quién es? ¿Quién es la mentira? El diablo. El diablo es padre de toda mentira, lo dice la palabra, yo lo que predico está escrito. Amén, amados. Entonces, esto si lo quiere buscar, yo no lo voy a dar por el tiempo. Amén. No lo voy a dar por el tiempo, pero lo puede leer usted en su casa, en Hechos capítulo 5, del 1 al 11, porque estamos predicando para todas partes del mundo. Y quizás alguien está escuchando la palabra, esta prédica, y nunca le advirtieron de las Escrituras, nunca le advirtieron de este libro sagrado que nos enseña a vivir. Y yo les aconsejo que empiecen con Proverbios para vernos identificados. Proverbios del 1 al 31. Un día tiene cada proverbio para que podamos leer desde el día 1 hasta el 31, hermanos amados, para identificarnos y tener mucha bendición de Dios. Amén. Y saber con lo que estamos haciendo, si es del agrado de Dios o no es del agrado de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes y también, hermanos amados. Después tenemos otro enemigo de la familia, grande, enemigos. Amén. Que es el egoísmo. El egoísmo. El egoísmo. Y tenemos que tener cuidado, reflexionar, ver y ministrarnos a nosotros mismos. Ministrarnos. Entonces, ese egoísmo es muy malo. El egoísmo es primero yo, segundo yo y tercero yo, hermanos. Si me quieren acompañar a Filipenses capítulo 2, por favor. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2. Filipenses está después de Efesios capítulo 2, en el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2, vamos a leer del versículo 1. Búsquelo. Gloria a Dios. Cómo pasa el tiempo, hermano. Es impresionante. Impresionante cómo pasa el tiempo. Ay, cómo pasa el tiempo, hermano. Y dice así la palabra del Señor. La unidad a través de la humildad. Amén. Entonces, cuando hay unidad a través de la humildad, no va a haber egoísmo, favoritismo en una familia, tanto por un hijo o por el otro. Amén. Y dice así la palabra. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo el mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mire qué ventaja, sentirse siempre inferior del que tú tienes adelante. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, hermanos amados, el único. Porque ya de chicos nacemos, ya nuestros padres nos agrandan, si jugás al fútbol, sos el mejor, mirá qué lindo, mirá esto. Entonces eso es lo que va quedando dentro de un hombre o una mujer. Y después vienen las consecuencias, hermano. Y dice, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Es hermosa la escritura, hermano. Es hermosa. Entonces, ¿qué es el egoísmo? Es buscar lo propio. Amén. Es buscar satisfacción personal. Es aquella actitud que solo espera recibir todo el tiempo. Todo es mío. Dame. Es la indiferencia ante la crisis del otro. Amén. Ante la crisis del otro. Hoy el mundo está en crisis, hermano. Si no busca el mundo a Dios, no hay otra solución. No hay otra solución. Para la gloria de Dios. Entonces,
Él es más grande enemigo del amor familiar. Él es el más grande enemigo del amor familiar. Escuche. Del amor familiar y personal, naturalmente. Y el ego. Amén. El ego. Entonces, el amor de Dios en el corazón del hombre es la solución. El amor de Dios en el corazón del hombre es la solución, hermano. Porque el amor cubre multitud de faltas. Multitud de faltas. El amor nos hace pensar más en el otro que en nosotros mismos. Por amor, Dios dio a su Hijo unigénito. Lo dio por amor a la humanidad, hermano. A la humanidad. Esto es algo que nos muestra el Señor, el ejemplo. Amén. Con el amor de Dios es que podemos vencer nuestro ego. Es el que podemos vencer nuestro ego. Amén. Está todo escrito aquí, todo escrito. Es de bendición, es de unidad de familia, cambio de familia. Lo que es imposible para ti, para Dios todo es posible, hermanos amados. Solo que lo amemos, que lo busquemos con el corazón. No que nos obliguen, que lo busquemos de corazón, como un día me pasó a mí, no aguanto más. Señor, no aguanto más, no puedo más, no puedo más. Y así fue como conocí al Señor, hermano. Por una circunstancia muy difícil, porque mi esposa se moría, porque si no, nunca hubiera conocido al Señor. Y le dije, si vos sos real, no te dejo nunca más en mi vida. Bueno, muchos saben el testimonio, amén, de los hermanos amados que tengo, de muchos años, muchos años. Entonces, vamos a 2 de Timoteo, por favor, para que nos respalde lo que estamos hablando, hermanos, la palabra. 2 de Timoteo, vamos a ver del versículo 3, un poquito para adelante. 2 de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer del versículo 1. Gloria a Dios. Al 5, vamos a orar. Hablar sobre este que es una bendición que le pueda llegar a todo el mundo, hermanos. A todo el mundo. Tiempos peligrosos y hombres peligrosos, muy peligrosos. Mire qué dice, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Mire usted, acá confirma todo lo que estuvimos predicando. Todo lo que estuvimos predicando lo confirma aquí este versículo, capítulo 2 y 3. Sin afecto natural, dice el versículo 3, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 4, traidores impetuosos, infatuados, fíjese, amadores de los deleites más que de Dios. Miren, eso es lo que los lleva a la perdición. Tan grande hasta pierden la vida por ese motivo. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Esto está pasando hoy, amados. Todo pasado hoy. Si no te cuida Dios, no te cuida nadie. Si no entra Dios en tu hogar, no buscas a Dios, busca un lugar donde se predique la palabra de Dios y que haya presencia del Espíritu Santo. Y Él se va a encargar de ordenar tu hogar, hermano. De ordenar tu hogar para la gloria de Dios. Entonces, gloria a Dios. El Señor es todopoderoso, hermano. Todopoderoso. También el exceso de compromisos y acotamientos físicos. También eso separa a la familia. Eso separa a la familia.
Mire usted, ante el activismo no hay tiempo para la familia, ni tiempo de estar con ellos, generado en altas cosas que de la sociedad actual produce mucha presión y relaciones ásperas en casa. ¿Cómo se vive? Más que este tiempo que estamos encerrados. Entonces, por eso ponemos el hacer por encima del ser. Mire usted, ponemos el hacer por encima del ser, hermano. Se presenta descuido en la relación de pareja. Por eso debemos reorganizar la familia, reorganizar la agenda y darle tiempo a la calidad y a la familia. Hoy, hermanos amados, lamentablemente no hay diálogo en la mesa como en otros tiempos, al menos en mi década donde yo me he criado y donde nos hemos criado en tanto tiempo. Había conversación en la mesa, había comunión en la mesa con nuestros padres. Hoy toda la computación, todo lo que está, cada uno vive en sí mismo. No hay comunión familiar, hermano. No hay comunión familiar. Y lamentablemente esto es lo que pasa. Amén. Son esas relaciones ásperas en la casa. Entonces podemos hacer por encima de ser, como lo dije antes. Se presenta el descuido en la relación de pareja. Por eso debemos reorganizar la agenda y darle tiempo a la calidad de la familia. Darle tiempo, estar juntos. Amén. Hoy sé que se cortaron los tiempos son mucho más cortos, no hay tiempo para nada. Pero la familia es sagrada, hermano. La familia es de Dios. Cuando tú quieres que tu familia pueda ser de Dios contra el enemigo más grande de las familias. Fíjense, es el enemigo más grande de las familias, es Satanás. Ya del principio él destruyó esa familia sagrada en el paraíso que iba a tener vida eterna. También tentó a ese hermano Caín para que matara a su hermano Abel. Mire, ya en el principio de la creación. Ay, Señor. Y bueno, vamos para terminar. Primera de Timoteo, ya que estamos un poquito para atrás, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 6, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es el mal uso del dinero, hermano. El mal uso. Si Dios no te guía en el dinero, en la prosperidad que Él te da, porque Él te da prosperidad, es prosperidad de Dios, no es prosperidad del mundo. Entonces dice así, 1 Timoteo capítulo 6, vamos a leer del versículo 6. Y dice así, ya terminamos, hermano. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hay que ser siempre agradecido a Dios. Amén. Agradecido. Dios no hizo acepción de personas, pero tiene preferencia por los agradecidos a Él. Los agradecidos a Él. Y dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano, esto tiene una aclaración muy clarita al versículo 10. Porque muchos Dios los prosperó, Dios mucho le dio, y dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando Dios te da, no tenés que tener el amor al dinero, porque no podés tener dos señores. No podés tener. Aunque te tenga la tentación de amar al dinero, pedirle perdón a Dios. Resistilo, reprendelo.
Entonces, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Quiere decir que por fe, que amaban al Señor, dejaron de amar al Señor y amaron el dinero, hermano. Y fueron traspasados de muchos dolores. Amén, amado. Yo le doy gracias al Padre, hermanos amados, por la palabra, por la enseñanza que nos da, que está escrita en tu libro santo, Señor. Sé que muchas más familias van a buscarte a ti, Señor, porque en la situación que está viviendo el mundo, Señor, en esta situación y todo lo que está pasando, Padre, para la gloria de Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, por tu amor y misericordia. Bendigo a las familias, así no sean cristianas, las bendigo para que puedan buscarte a ti, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Hoy es día jueves de sanidad y liberación, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Y si hay alguien que quiere ser hijo de Dios, así como declaró el Señor, ese carcelero romano, él y toda su familia, y quiere hacer esta oración para ser hijos de Dios, en el nombre de Jesús. Y si tiene una enfermedad, cualquier enfermedad que pueda tener, ponga su mano en el corazón y vamos a orar. Primero, si quiere hacer esta oración para ser sanado. Para ser sanado. Declararse hijo de Dios. Repita estas palabras. Señor Jesús, yo sé que soy pecador. Te pido perdón y me arrepiento de todo corazón. Señor Jesús, tú conoces mi situación, conoces mi familia, por lo que estoy pasando, por la enfermedad que tengo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, pero hoy te declaro como el Señor de mi vida. Te declaro como el Señor de mi vida, para ser un hijo tuyo. Salva mi casa y toda mi familia. Así lo dijo el carcelero, en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Y lo declaramos sano, que confesó su enfermedad, su maldición hereditaria de familia, para que entre a su hogar la palabra que has mandado, Padre, para la gloria de tu nombre. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos amados. Que Dios los bendiga. Sin el Señor, nada vamos a poder hacer. Y con la gran bendición y privilegio de que tenemos vida eterna y ya empezamos a vivir en esta tierra. Dios los bendiga. Amén.